Hola, mi nombre es José David Fernández, estudiante del grado 10A, y hoy vengo a evaluar la validez que tendrían las ideologías de Hitler, pero para llegar al poder en la actualidad y en el país que a mí me tocó, que sería Polonia. Sabemos que a principios del siglo XX ocurrió un conflicto bélico a escala mundial denominado como la Primera Guerra Mundial. Este conflicto es importante porque al finalizarlo, las potencias ganadoras le impusieron la firma de un tratado sumamente desigual a las potencias perdedoras. En este caso, Alemania fue la más perjudicada de todas debido a que tuvo que firmar el Tratado de Versalles, en el cual se le imponían muchísimas sanciones, entre las cuales tenía que pagar increíbles cantidades de indemnizaciones a los países ganadores, junto con que tenía que cambiar su forma de gobierno de un imperio a un estado en el cual pues fuera democrático. Debido a este cambio, se formó la República de Weimar junto con su constitución en 1919. Tiempo después, Hitler, que era uno de los que había participado como soldado en la Primera Guerra Mundial, decide como tal salirse de esa burla que le habían hecho las potencias ganadoras y empezar a crear una forma de llegar al poder para tener una forma de volver a ser como su venganza, como llegar a vengar a su pueblo germánico. Por lo tanto, en 1921 nace el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el Partido Nazi, en el cual se caracteriza por tener su ideología antisemitista, anticomunista, antidemócrata, antinacionalista, antiliberal, antipacifista y anticapitalista. Este partido, tras un intento de golpe de Estado fallido, se termina desmantelando en 1923. En ese mismo año a Hitler lo meten a la cárcel por este intento de golpe de Estado que no pudo dar. Y en la cárcel escribe su libro que se llama Mein Kampf, Mi lucha. En ese libro narra toda la ideología que tiene que tener su partido para poder como tal vengarse de lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, de las sanciones que le pusieron a su pueblo germánico. Debido a esto, en 1925 se reconstruye el partido nazi. Mientras tanto, un año antes, en 1924, estaba ocurriendo en Alemania y en el mundo entero una forma de reconciliarse, por así decirlo, con esos pagos, con los pagos que tenían que dar por el Tratado de Versalles. Estados Unidos le estaba prestando muchísimo dinero a Alemania. Con eso Alemania le pagaba a Gran Bretaña y Francia. Y estos dos, que a su vez debían plata a Estados Unidos, le pagaban con la plata que Alemania les pagaba a Estados Unidos. Lo cual generaba que la plata que prestaba a Estados Unidos de alguna u otra forma llegara con intereses a ellos mismos, a otra vez a Estados Unidos. Eso se le conoce como el Plan Dewey en 1924. El caso es que este plan era mucha felicidad y mucha alegría hasta que en 1929, con la Gran Depresión, cayera la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York, lo que ocasiona que la economía de Europa se fuera a la... Entonces, ya que Alemania estaba dependiendo de Estados Unidos para poder pagar sus indemnizaciones a Gran Bretaña y a Francia, y al que Estados Unidos quedara en la total pobreza, en un estado de desempleo de sus habitantes increíble, con un número de suicidios elevados porque la gente no soportaba tener que ver la pérdida de toda su plata, de toda su vida, porque simplemente se cayó la bolsa y ya. Entonces, te toca iniciar desde cero, después de que ya habían tenido toda una vida por atrás, por delante. Bueno, después de la crisis económica de 1929, en 1933, junto con toda esa crisis que estaba teniendo Alemania, la gente empezó a pensar, Dios mío, pero es que si cuando éramos un imperio estábamos bien, podíamos comprar perfectamente lo que nosotros quisiéramos, podíamos vivir como nosotros quisiéramos, podíamos tener lo que quisiéramos. Porque ahora que somos una democracia que se supone que es como más abierto, que tiene repartición de poder entre el presidente y el canciller, no podemos tener un simple pan.
La gente empezó a pensar eso. Y ahí fue cuando Hitler con su gran oratoria empezó a decirles, no, yo les prometo cambiar esto, este país va a llegar a ser unas potencias más grandes de todo el mundo, vamos a ser inclusive más grandes que Estados Unidos y con esto nos vamos a vengar de las potencias que nos impusieron tratados gigantescos y reconquistar, por así decirlo, lo que teníamos antes. ¿Sí? Entonces, en 1933, justamente cuando Hindenburg ya se iba a morir, a fallecer, Hitler es nombrado canciller. Cuando es nombrado canciller de Alemania, él espera a que Hindenburg muera para luego autoproclamarse junto como canciller presidente. Entonces, si en Alemania se estaba repartiendo el poder entre el presidente y el canciller y Hitler era canciller y de paso presidente, Alemania iba a ser un estado totalitario en el cual él podía hacer lo que quisiera. Eso es lo que estaba buscando. Cuando se incendia el Reichstag en 1933 y se inicia la reconstrucción, Paul von Hindenburg perece y en 1934 Hitler se autoproclama presidente y canciller. Por tanto, Alemania pasa a ser un estado totalitario y centralizado. Ahora sí, ¿cuáles son las validez o cuál es la validez de los argumentos de Hitler pero en la actualidad y en Polonia? Realmente no tiene validez, no tiene validez. Sabemos que Alemania estaba pasando por una crisis económica. El pueblo necesitaba a alguien que les guiara, el pueblo necesitaba a alguien que les dijera, vean, conmigo vamos a hacer Alemania de antes, conmigo vamos a prosperar como prosperábamos antes. Eso era lo que necesitaba el pueblo de Alemania en ese momento. Ellos ya estaban cansados de vivir en una situación de pobreza, ya estaban cansados. Y sencillamente vieron que con Hitler, que era un muy buen orador, tenían esa posibilidad de volver a ser como antes. Aparte, en ese momento en Alemania, desde el 29 hasta el 33, estaba el gobierno buscando una forma de evitar una revolución socialista, así como ya ha ocurrido en Rusia, lo cual no está pasando ahora mismo en Polonia. Y si llegara a pasar, igualmente no tendría validez, igualmente no lo tendría, porque sencillamente el contexto que sucedió en ese momento del orador de Hitler, de los partidos, de la división de poder que tenía Alemania, que en realidad no era una división de poder buena, sino porque no tenía nada que regular ni al presidente ni al canciller. Podemos creer o llegar a la conclusión y sintetizar de que sencillamente la validez que tienen los argumentos de Hitler en Polonia actualmente son nulos, son nulos. Si fueran otro país Venezuela, como Venezuela, podría ser que si llegara a tener alguna validez algunos argumentos, como los de llegar a ser como antes, como recuperar ese honor que tenían. Sin embargo, en Polonia no está sucediendo. Especialmente sabemos porque Polonia es un país nacido del Tratado de Versalles al finalizar la Primera Guerra Mundial. Es un país nacido por la repartición de terrenos que ocurrió con el Tratado de Versalles. Con esos lazos que tiene con Alemania, sencillamente sintetizamos que la validez es nula.